Buenas noches, 9:02, iniciamos una nueva edición de Puntos de Vista aquí en la red, iniciamos una nueva semana. Revisemos sigamos el orden establecido por la pauta, porque si no después me retan, ustedes saben. Hoy nos acompañan, precisamente el que me reta, don Recarte Soto y el sociólogo don Iván Badilla. Revisemos luego, siguiendo con la pauta, los titulares de los principales hechos noticiosos de las últimas horas. El Consejo de Defensa del Estado solicitó la renuncia a un abogado de este organismo por haber utilizado uno de los audios. El diputado del PRD, Nelson Ávila, volvió a la carga con sus acusaciones contra el director nacional de aduanas, Enrique Fanta. Las había hecho hace algún tiempo, hubo una respuesta del Ministerio de Hacienda y de la propia Dirección de Aduanas y ahora contraataca el diputado Ávila. La nota es de la periodista Valesca Delgado. Se produce no hacen comerciales, sobre todo para observar las estrellas. Sin embargo, dicen que no es tan fácil observarlas. Veamos la nota de la periodista Valesca Delgado. Pese a las excepcionales condiciones que presentan los cielos chilenos para una observación astronómica privilegiada a nivel mundial, actualmente el número de profesionales en esta área no supera la veintena. La razón, aunque contamos con una cantidad increíble de noches de observación y Chile debería ser un centro importante de astronomía, no existe la cantidad de gente necesaria para enfrentar este desafío, porque los recursos son insuficientes como para motivar a los jóvenes a seguir una carrera donde los años de estudio y la escasa posibilidad de optar a un buen sueldo y a hacer investigación en los observatorios hace que opten por otras carreras mejor remuneradas. Aunque el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico se esfuerza por financiar los proyectos que año a año se elaboran, muchos de ellos, por falta de recursos, no tienen un fin, lo cual estimula la emigración de investigadores y profesionales al extranjero. La astronomía tiene esta doble cualidad en Chile. Los cielos del norte chileno son los mejores del mundo para hacer observaciones terrestres del cosmos. Hay telescopios en órbita, pero que tienen unos costos increíbles, costos de cientos de veces más que tener telescopios terrestres. Entonces el norte chileno está lleno de telescopios y los astrónomos chilenos tenemos acceso a usar esas facilidades, pero para poder usarlas uno tiene que existir. En la Universidad de Chile hace 30 años atrás éramos 20 astrónomos y hoy día vamos quedando 12. Una de las soluciones a esta paradoja sería la creación de un instituto de astrofísica, iniciativa que en su momento contó con el respaldo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, que entonces presidía Gutenberg Martínez, pero que hasta ahora no ha prosperado. Hace un par de años atrás le propusimos al gobierno la posibilidad de que se creara un Instituto Nacional de Astrofísica con un financiamiento estatal, tal vez en forma conjunta con las universidades que hacen astrofísica o al alero de CONICYT, y entonces donde el gobierno ponga un dinero y donde se contraten 20 o 30 astrónomos y esos 20 o 30 astrónomos contribuyan significativamente a desarrollar la astronomía. Hace casi 3 años que está pendiente el proyecto de ley de fomento de la astronomía en el Congreso, pero de no haber una señal clara de las autoridades, continuará dormido en esa instancia. El proyecto de ley de presupuesto para 1998 no trae muy buenas noticias para la comunidad científica en general, ya que CONICYT y sus programas aumentarán en promedio solo en un 3%, incluyendo el programa Fondesit, que solo lo harán un 2,4%, cifras insuficientes si se pretende impulsar realmente el desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. Actualmente hay 3 grandes observatorios en construcción que empezarán a operar en un par de años más. Uno de ellos es el proyecto Gemini, que contará con 2 telescopios de alto alcance ubicados en las cercanías del Tololo. El 50% del proyecto es norteamericano y la participación de Chile equivale a un 10%, es decir, un aporte de $3,5 millones al año. El problema es que se requerirán más astrónomos chilenos para aprovecharlos. Yo creo que la juventud de ahora tiene un sentido de la realidad mucho más aterrizado. Nosotros mirábamos las cosas con un idealismo y nos parecía, bueno, lo que esté mal lo arreglaremos. Los jóvenes dicen, bueno, si esta actividad a nadie le importa, ¿por qué me va a importar a mí? Ese es el sentido que yo le veo a muchos de mis alumnos. El discurso oficial del gobierno requiere de acciones consistentes que coincidan con el hecho de que la ciencia y la tecnología son importantes para el país. Las anécdotas siempre son divertidas y nos estaba contando justamente una de nuestras invitadas esta noche, la astrofísica María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas. María Teresa,
A usted le han dado el premio por un hecho específico, que es el descubrimiento, la participación suya en algunos descubrimientos astronómicos importantes. Y supuestamente también por formar una nueva generación de astrónomos. Pero una generación que parece que es muy reducida. Sí, son poquitos. Pero hay posibilidades de más. Es decir, a ver, ¿cómo? No quiero plantear la pregunta sin parecer peyorativo, porque no es a lo más mínimo mi intención, muy por el contrario, creo que la investigación siempre es tremendamente importante. Pero hoy día, ¿existiría la capacidad de absorber una promoción mayor de astrónomos en nuestro país? Así como están las cosas, no. Es decir, en este momento los astrónomos estamos cautivos dentro de lo que es el sistema universitario nacional. Y bueno, las universidades son entidades bastante rígidas, que no podrían reaccionar, creo yo, de la manera que se necesitaría contratando o abriendo puestos para un número considerable de astrónomos de aquí a 5 o 10 años. Claro, la pregunta que mucha gente podría hacerse es: fantástico, tenemos un cielo muy bueno, miremos las estrellas. Un recurso natural escaso y único. Escaso y único. Bueno, pero vendámoslo, arrendémoslo, en fin, claro, busquemos la alternativa. Pero ¿de qué? Esta es la pregunta que va a hacer mucha gente, no es la que me hago yo, claro. A veces hay que actuar en un rol como abogado, pero ¿de qué nos puede llegar a servir investigar a nosotros las estrellas cuando somos un país muy pobre, con muchas mayores urgencias? Ya que tenemos un buen escenario, arrendémoslo, prestémoslo, y busquemos la posibilidad de que otros lo hagan, porque nosotros tenemos muchas otras prioridades. Lo primero, yo creo que si nosotros queremos ser realmente un país y no solamente un paisaje, yo creo que tenemos que tener una cultura, y la ciencia es parte de esa cultura. Así que en ese sentido yo creo que la necesidad de que un país tenga científicos y haga investigación científica es necesario si queremos llamarnos un país. Ahora, en el caso de la astronomía, es una ciencia que es cara, es una ciencia de alta tecnología, en el cual si no tuviéramos estas condiciones naturales, uno podría argumentar que no nos podíamos dar el lujo de hacer una investigación en astrofísica muy interesante, muy activa. Sin embargo, Chile tiene estas condiciones naturales únicas, y como decía en la nota José Maza, estas condiciones nos permiten a los científicos chilenos acceder a esta instrumentación de alta tecnología gratis. Es decir, la inversión que el país tendría que hacer para tener un grupo investigando en un área de la ciencia de alta tecnología, de alto impacto en la sociedad, porque la astronomía es una ciencia que todo el mundo se siente un poquito un astrónomo, y los niños, por ejemplo, es fácil llegarles a ello con la astronomía para abrirlos hacia la ciencia, y el público en general, bueno, esto de Hawking se notó como todo el mundo estaba fascinado. Creo que la astronomía es una ciencia en ese sentido inspiradora. Y como decía, lo que se necesitaría es simplemente recursos para abrir puestos para astrónomos que fueran puestos atractivos. O sea, este escenario que planteamos nosotros de subarrendemos, entreguemos, ya es la realidad existente, y lo que hay que hacer es tratar de aprovechar mejor esa situación en la cual nosotros estamos vendiendo lo que podríamos llamar una ventaja comparativa. Exactamente, es decir, que para que Chile sea visto no solo como un país que vende y compra, sino como un país que también piensa y hace cosas con el cerebro, y yo creo que tenemos en este momento una oportunidad única: ponernos a la cabeza de la investigación mundial en un área, que sería la astrofísica. Luego de la pausa, más puntos de vista. Estamos toda la inspiración con la pausa. Yo decía que hace un tiempo atrás estaba en el observatorio de La Silla, y estaba conversando con unos astrónomos, y le preguntábamos a estos astrónomos para qué servía la astronomía. Y él pensó un rato y dijo: a saber. Y creo que esa es una estupenda respuesta, ¿no? O sea, y si la astronomía sirve para saber, ¿ya? Y si se le toma la importancia al saber, ¿existe una astronomía, o puede existir una astronomía chilena? Por ningún motivo. Sí, yo creo que la ciencia es una. Y cuando uno habla del conocimiento científico, uno está construyendo un edificio. Es decir, lo que mi aporte, el aporte de cada uno de nosotros, está por sobre lo que otros han hecho previamente. Y es súper importante ir a construir a donde está el edificio principal, porque yo también pudiera hacer una cosa válida por allá lejos de la construcción principal, y no es un aporte, te fijas, el conocimiento universal. Es cierto que los astrónomos chilenos en estos observatorios como La Silla, Tololo, Paraná, el próximo,
son tan discriminados como se dice que son, que les pagan menos, que tienen menos tiempo de salida, que se tienen que venir en bus a Santiago en un avión, etcétera, etcétera. ¿Los trabajadores, dices tú? Los astrónomos. Que yo sepa, no hay astrónomos chilenos contratados en estos observatorios. No hay ninguno haciendo observación. O sea, bueno, hacemos observación. Pero no contratados por el laboratorio. Claro, sí, ahí ya es cosa de uno, si van aviones... Yo me acuerdo que la discriminación se plantea respecto a las horas de observación y el acceso a ciertas cosas, claro, que en ese sentido no era igualitario con los científicos de la Unión Europea, que ahí había una suerte de discriminación. Bueno, no había ningún tipo de acuerdo, es decir, Chile firmó un acuerdo con Tololo, con los observadores norteamericanos, en el cual 10% del tiempo quedaba para científicos nacionales, pero cuando se firmó el acuerdo con el Observatorio Europeo, esto se hizo a nivel de diplomático, y bueno, los diplomáticos chilenos no tuvieron a bien consultar a las bases y claro, y si firmaron un acuerdo que le pareció a ellos súper lindo, donde no había absolutamente nada en retribución de todo lo que Chile les está otorgando, como estatus diplomático, exenciones tributarias, etcétera, incluso donaciones de terreno, y sin embargo ellos no daban nada a cambio. Entonces, la batalla que tuvimos nosotros fue convencer a nuestro propio gobierno de que tenía que exigir, que había que rediscutir el convenio y exigir algo a cambio. Y lo que se exigía era tiempo de observación. ¿Y se consiguió? Sí. Pero sigue siendo menor que el tiempo de observación que tienen los, entre comillas, dueños del observatorio. Bueno, nosotros pedimos un 10%, es un número medio mágico, pero eso es lo que le pedimos a cada quien. Y en este momento la ley de la astronomía que está en el Congreso contempla ese porcentaje, y en este momento, por ejemplo, los japoneses que están tratando de instalarse en el norte, en el altiplano, los norteamericanos y los europeos que se van a instalar con unas antenas de radioastronomía para hacer observaciones en ondas milimétricas. ¿Qué es eso? El espectro electromagnético en las ondas más largas ya es lo que se llama la radioastronomía. Que ya no es observar con un telescopio, no, con sino que es captar las ondas con una antena. Sí. Con antena. Yo quisiera, actualmente en Argentina está el proyecto SETI, que se llama Las Orejas Cósmicas. Ajá. ¿Ah? ¿Ya? Y son científicos que están trabajando en este momento y han analizado 20 billones de señales, ¿no?, en un espectro de frecuencias que ellos utilizan, y que tiene que ver, entre paréntesis, esto salió por la película Contacto. Y en Argentina muestran esto, y aquí está, es una experiencia argentina bastante interesante. Pero me aprovecho de esto para hacerle la siguiente pregunta. Yo hace 18 meses conversé con el señor Gutenberg Martínez cuando era presidente de la Comisión de Ciencia, y él me hizo un panorama, un balance desastroso sobre lo que era las ayudas o los incentivos o finalmente las voluntades políticas que hay en nuestro país para la ciencia. Y al término de esa conversación con él, quedé convencido en que en realidad este es un país demasiado aterrizado. Quiero decir, lo que puede ser una ventaja para el comercio internacional y para todas estas cosas de andar aterrizado, me parece que en perspectiva de futuro no tenemos mucha, al menos por parte de los que tienen un poder político, de llevarnos a un conocimiento, a un saber. Porque yo supongo que si los Estados Unidos lo han hecho, si los europeos tienen agencia europea, no serán tan tontos, y que alguna necesidad y que alguna utilización práctica también tiene para nuestras vidas. En este caso los tontos seríamos nosotros, ¿o no?, de ser tan aterrizados. Yo no sé si es ser aterrizado, porque yo creo que a lo mejor esta actitud que menciona medio pragmática, así de ser lo que nos sirve nomás y esto otro no es de una utilidad inmediata, por lo tanto se descarta. Yo creo que eso está en esto, yo creo que se está pasando, y yo creo que la próxima etapa que nos toca enfrentar como país, de vendernos ahora con un valor agregado mayor, y de no solo vender recursos naturales, que hasta aquí ha sido lo fácil, yo creo que requiere de un país con más cultura. Y cuando digo cultura, incluyo la ciencia. Es decir, vamos a necesitar tener gente más y mejor educada. Y vamos a necesitar gente que entienda y que no confunda la astronomía con la astrología, que sepa... decir, lo que no es una broma, naturalmente. No es una broma. Entonces la gente piensa que esto es como una cosa medio esotérica. Muchas veces me han preguntado si yo creo en tal cosa. Bueno, la ciencia... esa es una palabra que está descartada, uno nunca cree. Las certezas no... Exacto, uno investiga y prueba. Y esa es la única creencia que tenemos, digamos, pero no hay... Entonces yo pienso que nosotros necesitamos ser un país más culto en el amplio sentido de la palabra si queremos capitalizar todo esto bueno que ha pasado en la economía en los últimos años. Si no, yo creo que en cualquier momento podemos... Quedarnos
definitivamente afuera y que el foso sea más grande por los países industrializados. Ya no vamos a tener el lenguaje para comunicarnos, es decir, si aquí no hablamos un idioma que no vamos a entender el idioma que hablan las grandes potencias económicas, que va a ser importante para poder... María Teresa, yo le voy a pedir que desmistifique un mito y que rompa la idea de este Galileo que se instala frente al telescopio y mira las estrellas. Cuando ustedes los astrónomos miran las estrellas, no están mirando las estrellas, no las ven directamente, ¿no es cierto? Eso por una parte. Cuéntenos qué es lo que se ve y cuéntenos qué es lo que vio usted en definitiva, para que le diera el premio nacional en esta materia. ¿Qué es lo que descubrió en esa tremenda supernova? Son varias cosas, pero era un surtido. Tienes toda la razón, es decir, la gente tiene la idea del astrónomo como una persona que está mirándolo al ojo pegado al telescopio y viendo a ver qué pasa. O sea, no se entiende que, por ejemplo, para yo poder ir a observar a todo lo tengo que presentar, por ejemplo, ahora el 30 de marzo, del 30 que no estamos, de septiembre, era la fecha, es que son... Octubre. Ah, no, entonces el 30 de septiembre ya. No, el 30 de septiembre va a pasar. Y el 30 de marzo son las fechas para poder pedir tiempo de telescopio. Eso significa hacer unos proyectos bien elaborados con justificación científica, etcétera, en que uno pide exactamente qué instrumento, para qué proyecto, cuántas horas. Yo recién voy a saber ahora en diciembre más o menos cuándo voy a tener tiempo de telescopio y voy a saber que en mayo del 9 al 12 o algo así voy a tener tiempo en tal observatorio. Yo voy a llegar con un proyecto súper bien definido. Y normalmente llego al telescopio y no ni veo si tengo telescopio. Realmente hago broma de, oye, ¿tendré telescopio? No, porque me meto directamente a la sala de control donde hay decenas de computadores y cada computador maneja el instrumento, el telescopio, etcétera, y toda la información va grabada en una cinta magnética que me la traigo después acá a mi oficina y trabajo. O sea, puedes observar en tu computador por lo menos que en tu casa. De hecho, eso es lo que a eso se tiende. O sea, se tiende que uno más o menos de su propia casa pueda conectarse por internet o por algún sistema de eso y mover todo. De hecho, hay astrónomos que usan los telescopios desde Alemania. Exacto. ¿No? Pero ¿qué es lo que descubre usted? Ya, mira, la verdad es que... ¿Se puede explicar en 30 segundos que todo lo que nos queda? 30 segundos, un superplaneta. ¿Pero qué es eso? A ver. En ciencia, cuando las cosas no están prohibidas, están permitidas. Entonces no había ninguna ley física que dijera que no existieran objetos más grandes que planetas, pero más chicos que estrellas. Y se buscaban y no las podíamos encontrar. Y el universo podría estar lleno de ellos y no las vemos porque son muy pequeñas y de poca luminosidad. Cuando yo tuve la suerte, habían programas europeos, norteamericanos, multimillonarios con satélites para buscar estos objetos. Y ahí estaba yo buscando otra cosa, estudiando unas estrellas degeneradas que se han hecho muy famosas aquí, que no tienen nada que ver con esto. Y bueno, y apareció este superplaneta, esto fue en marzo del año pasado. ¿Y cómo se llama ese superplaneta? Que estuve buscando, son estrellas muy rojas, son muy frías, y estuve buscando en un diccionario de mapudungún que tenía en la oficina y encontramos que rojo en mapuche se decía Kelu con K. Kelu, sí. Me pareció súper lindo el nombre y tenía antes un nombre de catálogo, así con un número que lata. Entonces le pusimos Kelu y en este momento Kelu es famosa en todo el mundo. Y es el superplaneta que es de María Teresa Ruiz. Exacto. Porque ella lo descubrió, así que ella podría pedir derechos de propiedad sobre la materia. María Teresa, gracias por acompañarnos. Ricardo, Iván, gracias por estar nuevamente con nosotros. Los invito a que nos juntemos mañana, cuando son las 9 de la noche, Puntos de Vista, aquí en la red. Gracias. El Consejo de Defensa del Estado solicitó la renuncia a un abogado